Hola, somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre lo que aprendimos de este parcial. El límite de una función es un punto que describe al valor al que se aproxima la función cuando la variable independiente se acerca a cierto número. Esto significa que tenemos un valor o el número al que se acerca sin llegar a tocar este número, límites laterales, que el valor al que se acerca la función depende desde qué lado nos acercamos al punto. Por ejemplo, el límite lateral por la izquierda es cuando x se acerca a este número por valores menores y el límite lateral por la derecha es cuando x se acerca a este número por valores mayores que este. Exploraremos los límites infinitos en cálculo, específicamente el ejercicio del límite de 1 sobre x cuadrada menos x menos 2 cuando x se acerca a 2 por la derecha. La notación 2 más significa que x se acerca a 2 por la derecha tomando valores como 2.1, 2.01 y así sucesivamente. Para valores de x mayores que 2, el término x menos 2 es positivo y se vuelve cada vez más pequeño a medida que x se acerca a 2, con un numerador constante y positivo de 1. Si el denominador es un número positivo muy pequeño, la fracción se convierte en un número positivo muy grande. Esto significa que conforme x se acerca a 2 por la derecha, la función crece sin límite tendiendo hacia el infinito positivo. Formalmente, cualquier m mayor que 0 existe un delta tal que si x menos 2 es menos que delta, entonces 1 sobre x menos 2 es mayor que m. Así, el límite de 1 sobre x cuadrada menos x menos 2 cuando x se acerca a 2 por derecha es más infinito. En el cálculo diferencial, la continuidad de una función se da cuando puede dibujarse una gráfica sin levantar el lápiz, o sea que no tiene interrupciones, saltos o agujeros. Para ver continuidad se requieren tres puntos: que la función exista, que el límite existe y que el límite de la función sean iguales. Un ejemplo de esto es si la función f de x es igual a x cuadrada si x es menor o igual a 2 y 4x menos 4 si x es mayor a 2. Queremos determinar si la función f de x es continua en x igual a 2. Primero evaluamos el valor de la función en ese punto. Como x igual a 2 pertenece al primer caso, tenemos que función de 2 es igual a 2 al cuadrado igual a 4. Por lo tanto, función de 2 existe y es igual a 4. Ahora calculamos los límites laterales por la izquierda. En función de x, límite cuando x tiende a 2 a la izquierda, x cuadrada es igual a 4 por la derecha. Función de x, límite cuando x tiende a 2 a la derecha por 4x menos 4 es igual a 4. Como ambos límites laterales existen y son iguales y además coinciden con el valor de la función en ese punto, se cumple que límite cuando x tiende a 2, función de x es igual a función de 2 igual a 4. Por lo tanto, podemos concluir que la función de x es continua en x igual a 2, ya que cumple las tres condiciones de continuidad. Existe el valor de la función, existen los límites laterales y son iguales entre sí. Por otra parte, la discontinuidad de una función surge cuando en algún punto de la gráfica se presenta un salto. Existen tres tipos de discontinuidad: evitable, cuando f de x no existe y el límite sí, al contrario de la de salto en la que f de x sí existe y el límite no, y la infinita o asintótica en la que tanto f de x como el límite no existen. Y el ejemplo es, ya la función f de x es igual a x más 1 si x es menor a 2 y 3x menos 2 si x es mayor o igual a 2. Queremos determinar si la función f de x es continua en x igual a 2. Primero evaluamos el valor de la función en ese punto. Como x es igual a 2 pertenece al segundo caso, tenemos que función de 2 es igual a 3 por 2 menos 2 igual a 6 menos 2 igual a 4. Por lo tanto, función de 2 existe y es igual a 4. Ahora calculamos los límites laterales. Por la izquierda, límite cuando x tiende a 2 a la izquierda por x más 1 es igual a 2 más 1 igual a 3. Por la derecha, límite cuando x tiende a 2 a la derecha por 3x menos 2 es igual a 6 menos 2 igual a 4. En este caso, los límites laterales no son iguales. Límite cuando x tiende a 2 a la izquierda en función de x es igual a 3 y límite cuando x tiende a 2 a la derecha en función de x es igual a 4. Por lo tanto, el límite general límite cuando x tiende a 2 en función de x no existe y aunque función de 2 sí está definido, la función no es continua en x igual a 2. Eso se debe a que los límites laterales son diferentes, lo que genera una discontinuidad de salto en ese punto. Los límites trigonométricos son un recurso del cálculo que nos permite saber hacia qué valor se acerca una función trigonométrica. Esto ocurre cuando la variable se acerca mucho a un número determinado, como el seno, coseno o tangente. Se caracterizan porque no buscan el valor exacto, sino el comportamiento de la función al acercarse a ese punto. Además, permiten resolver operaciones indeterminadas, como la forma 0 sobre 0. Trabajan con funciones periódicas que repiten sus valores en ciclos, lo cual es fundamental para su análisis. Son esenciales para comprender cómo se comportan estas funciones en puntos críticos. Por ejemplo, calculemos el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Paso 1. Reconocemos la forma indeterminada 0 sobre 0. Paso 2. Usamos la regla conocida o una aproximación para resolverlo. El resultado es 1. También tenemos que comprender los teoremas para el cálculo de derivadas. Los teoremas o reglas de derivación nos permiten encontrar la derivada de una función sin tener que usar la definición cada vez. Entre los más importantes están el teorema de la suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Teorema del producto, la derivada del producto de dos funciones. Teorema del cociente y la regla de la cadena, cuando una función está dentro de otra. Por ejemplo, calcula la derivada de fx igual a 3x al cuadrado más 1 por x a la 3. Usamos el teorema del producto. Fx es igual a 3x al cuadrado más 1 por x a la 3 más 3x al cuadrado más 1 por x a la 3. Lo que nos da 6x a la cuarta más 9x a la cuarta más 3x al cuadrado. Simplificamos fx igual a 15x a la cuarta más 3x al cuadrado. Lo que el resultado final sería lo mismo. Estos teoremas simplifican muchísimo el proceso de derivación. Vamos a lo siguiente. Las derivadas de funciones logarítmicas son aquellas que tienen la forma siguiente. Su derivada tiene una forma especial.
Y si dentro del logaritmo hay otra función, usamos la regla de la cadena. Un ejemplo de ello es una función logarítmica compuesta. Calcula una derivada de... Aplicamos a este mismo la regla de la cadena, simplificamos y el resultado final sería fx igual a 6x sobre 3x al cuadrado más 1. Cociente y cadena nos permiten derivar funciones rápidamente sin usar el límite. Por otro lado, las funciones logarítmicas tienen reglas especiales y casi siempre usan la regla de la cadena cuando dentro del logaritmo hay otra expresión. La derivación de funciones implícitas se utiliza cuando una ecuación tiene las variables x y y mezcladas y no se puede despejar directamente una en función de la otra. En estos casos se deriva cada término respecto a x aplicando los teoremas de derivación como el de suma, resta o la regla de la cadena, recordando que cuando derivamos una variable y se debe multiplicar por y', porque y depende de x. Por ejemplo, si tenemos la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 25, derivamos ambos lados respecto a x obteniendo que 2x más 2y igual a 0. Aquí se aplica el teorema de la suma, porque se derivan dos términos que están sumados, y también la regla de la cadena al derivar y cuadrada, ya que y depende de x. Luego, al despejar y' obtenemos que y' es igual a menos x sobre y. Esta expresión representa la derivada de la función implícita y nos sirve para encontrar la pendiente de la tangente en cualquier punto de la curva. Con esta pendiente podemos calcular la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la curva, que son conceptos importantes en cálculo diferencial. La recta tangente es aquella que toca la curva en un punto y tiene la misma pendiente que ella, mientras que la recta normal es perpendicular a la tangente, por lo que su pendiente es el opuesto recíproco. Por ejemplo, tomando la misma curva x cuadrada más y cuadrada igual a 25 y el punto 3,4, sustituimos en la derivada obtenida y' es igual a menos 3/4. Esta es la pendiente de la tangente. La pendiente de la normal es el recíproco con signo contrario, es decir, 4/3. Para obtener las ecuaciones usamos la fórmula punto pendiente, y menos y1 igual a m por x menos x1. Así, la ecuación de la recta tangente queda y menos 4 igual a menos 3/4 por x menos 3, y la de la recta normal y menos 4 igual a 4/3 por x menos 3. Hoy exploraremos las derivadas de funciones trigonométricas inversas y exponenciales. Comencemos con la función trigonométrica inversa. Se encuentra la derivada de... La solución implica recordar que la derivada de a tan es u sobre prima sobre u al cuadrado, donde u es una función de x. Aplicando esta regla, la derivada de f es igual a la derivada con respecto a x de 5x al cubo, todo sobre 1 más entre paréntesis x al cubo al cuadrado. Ahora derivamos 5x cubo. La derivada con respecto a 5x al cubo es 15x cuadrada. Así que la derivada final es la derivada de f es igual a 15x cuadrada sobre más 25x a la sexta. Ahora pasamos a la función exponencial. Se encuentra la derivada de f elevado a la 3x cuadrada más 2x. Aquí usaremos la regla de la cadena. La derivada de elevado a la u es elevado a la u, donde u una función de x. Aplicando esto, la derivada de f es igual a e elevado a la 3x cuadrada más 2x por la derivada con respecto a x de 3x cuadrada más 2x. Ahora derivamos el exponente. La derivada con respecto a x de 3x cuadrada más 2x es 6x más 2. Así que la derivada final es la derivada de f es igual a, entre paréntesis, 6x más 2 por e elevado a la 3x cuadrada más 2x. Y ahora esperemos que esta explicación les haya sido útil para comprender mejor las derivadas de estas funciones. Cómo obtener la derivada por definición y cómo encontrar máximos y mínimos. Las derivadas por definición representan la pendiente instantánea de una función en un punto y su fórmula general es f de x igual al límite de h que tiende a 0 igual a f por x más h menos f por x sobre h. Ahora vamos a calcular la derivada por definición de f de x igual a x cuadrada. Vamos a sustituir la definición f de x igual al límite de h que tiende a 0, que es x más h cuadrada menos x cuadrada sobre h, y desarrollaremos x más h cuadrada, que es igual a x cuadrada más 2xh más h cuadrada. Y ahora factorizaremos esta ecuación, que queda h por 2x más h sobre h, y simplificamos 2x más h. Tomaremos el límite cuando h tiende a 0 y f' de x es igual a 2x. Ahora, para comprender este tema, entender la definición nos ayuda mucho para saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora pasaremos con los máximos y mínimos y usaremos las derivadas para encontrar los puntos donde una función alcanza sus valores más altos o más bajos, buscando los puntos donde f' de x es igual a 0 o no exista, y usamos la segunda derivada para clasificarlos. Ahora vamos a encontrar los extremos de f de x, que es igual a x cuadrada más 4x más 1. Derivamos primero f de x, que es igual a menos 2x más 4. Igualaremos a 0, que es el resultado 2. Vamos a calcular la segunda derivada, que es f segunda de x igual a menos 2. Y como f segunda no es igual a 0, la función tiene un máximo local en x igual a 2, y hallaremos el valor de f2, que es igual a menos 2 al cuadrado más 4 por 2 más 1, que es igual a 4 más 8 más 1 igual a 5. Y como resultado final, el máximo local se encuentra en 2,5.